Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo la preciosa y la poderosa palabra del Señor. Después de haber tenido un fin de semana, créeme que espectacular, precioso, donde el viernes pudimos celebrar un culto de matrimonios en la iglesia de Puerto El Rosario. El sábado pudimos también hacer lo mismo en la iglesia de Morrojable, donde muchos matrimonios vinimos, estuvimos pasando un buen rato, escuchando una palabra directa hacia el área matrimonial, estuvimos orando, los esposos por las esposas por los esposos. Fue un tiempo de verdad que muy hermoso. Y ayer domingo tuvimos también dos cultos también preciosos, tanto en la iglesia de Puerto como en la iglesia de Morrojable aquí en Fuerteventura. Pero vamos a lo que la palabra de Dios nos dice, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 17, que dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Mateo nos narra cómo Jesús comenzó a sanar a muchas personas, a muchos enfermos, cuando estos le seguían en el camino, después que los fariseos, dice la Biblia, habían tomado consejo, habían tomado una determinación de matar a Jesús. A pesar de que estos milagros podrían perjudicar al Señor, Él siguió realizándolos porque es algo que va intrínseco en Él. Jesús es bueno por naturaleza. Y digo que esos milagros o esas sanidades le podrían perjudicar porque en ese momento al Señor no le interesaba que su fama se extendiese rápidamente debido a que, vuelvo y repito, ya los fariseos estaban en busca de Él. Por eso les decía a todas las personas que estaba sanando en el camino que por favor no dijesen que había sido Él quien los sanó. Pero claro, también Jesús les pidió encarecidamente a todas esas personas que sanó que no dijesen nada, que no dijesen que había sido Él, para que, como dice este versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Bueno, Dios mediante, en los próximos días, en los próximos devocionales, vamos a estar viendo qué fue lo que Isaías dijo para que Jesús obrase de esa manera. Pero simplemente, como adelanto te diré que esta profecía se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, desde el versículo 1 en adelante. Así que te invito a que puedas leerlo. Pero lo que hoy me gustaría resaltar es que Jesús vivió para que a través de su vida se reflejase lo que la palabra de Dios dice. Los creyentes tenemos que entender una realidad. Y es que la Biblia no es un libro simplemente que ha de leerse, sino que es un libro que ha de vivirse. La Biblia no solamente está para ser leída, sino que también está para ser vivida. De nada nos sirve que conozcamos todo lo que la Biblia dice, si no ponemos en práctica todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, de nada nos sirve conocer todos los versículos que la Biblia habla acerca del perdón si nosotros no perdonamos. De nada nos sirve conocer todos esos versículos, decenas y centenas de versículos que hablan del amor al prójimo si a la hora de la verdad no amamos al prójimo. De nada nos sirve conocer todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia enseña acerca del servicio a Dios, si luego en nuestro diario vivir nos servimos a Dios. La Biblia enseña, en el capítulo más extenso, más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119, que curiosamente habla de la importancia que tiene la palabra de Dios. En ese Salmo, en el versículo 105, dice que la palabra ha de ser una lámpara a nuestros pies, ha de ser una lumbrera a nuestro camino. La Biblia ha de ser quien nos guíe en nuestra vida. Cada decisión que nosotros tomemos debería estar avalada por lo que dice la palabra de Dios. No se trata simplemente de conocerla, sino de vivirla. Te pongo un ejemplo, mira. Cuando Josué estaba a punto de convertirse en el nuevo líder del pueblo de Israel, después de que Moisés falleciera, las primeras palabras que Dios le dijo a este hombre, a Josué, las vamos a encontrar en su libro, en el libro de Josué, en el capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante, y me gustaría resaltar lo que Dios le dijo en el versículo 8 concretamente, cuando Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios le dijo a Josué que guarde lo que este libro dice, que conozca lo que este libro dice, pero sobre todas las cosas, que haga conforme a todo lo que en él está escrito. Cuando nosotros vivimos conforme a lo que la palabra de Dios enseña, Dios le dijo a Josué que entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te irá bien. ¿Cuántas veces hemos metido la pata y nos hemos equivocado en esta vida por tomar decisiones que van contrarias a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña, verdad? A veces por error pensamos que obrando a nuestra manera se nos darán bien las cosas. Pensamos que nosotros tenemos el derecho de decidir por nosotros mismos. Y sí, es verdad, es cierto que tenemos esa libertad de escoger. Pero claro, si nosotros queremos que todo nos salga bien y que todo lo que hagamos prospere en nuestro camino, amigo, entonces tenemos que hacer todo conforme en lo que la Biblia está escrito. Jesús con su caminar reflejaba la palabra de Dios. En cantidad de ocasiones se dice que Jesús vivía conforme a lo que en él está escrito. Todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia enseña, Jesús lo reflejaba con su conducta. Ahora, me gustaría que te hicieras una pregunta a ti mismo. ¿Tu conducta diaria refleja lo que la palabra de Dios enseña? ¿Tu testimonio, tu manera de vivir, muestra lo que la Biblia dice? Pablo dice algo muy hermoso a la iglesia de Corinto, cuando él escribe su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 2, diciendo que ellos como iglesia, que ellos como creyentes, son cartas leídas, conocidas por todos los hombres. Cada creyente es una carta escrita, una carta conocida, una carta leída por todas las personas de su entorno. Porque nosotros tenemos que entender que la gente no solo escucha lo que decimos acerca de Dios, sino que sobre todas las cosas, la gente observa nuestra conducta y observa nuestra vida para ver si vivimos conforme a la palabra de Dios. Y esto es una responsabilidad bien grande que está sobre nuestra vida. Porque según nuestro testimonio, va a haber gente que se quiera acercar a Dios, o por el contrario, va a haber gente que nunca quiera saber de Dios. Hay un versículo muy interesante, cuando el apóstol Pedro escribe su primera carta, en el capítulo 3 y en el versículo 1, donde Pedro está hablando en términos de matrimonio, en términos matrimoniales, donde dice que si una mujer es creyente, pero sin embargo su marido no lo es, si la mujer es capaz de darle un buen testimonio, si la mujer tiene una conducta correcta conforme a lo que la palabra de Dios dice, dice Pedro que aunque ese marido no cree en la palabra, que por la buena conducta, por el buen testimonio de su esposa, su marido será ganado sin palabra. O sea, tú te das cuenta hasta dónde llega nuestro testimonio. ¿Te das cuenta qué importante es que cada uno de nosotros podamos vivir conforme Dios dice y enseña en su bendita palabra? Y déjame ponerte otro ejemplo ya para terminar, para concluir. La Biblia nos enseña a través de Pablo, en esa primera carta que le escribe a la iglesia que está en Corinto, en el capítulo 8 y en el versículo 13, que si nuestra conducta es motivo de tropiezo para algún hermano, el que sea, entonces tenemos que cambiar esa conducta. Y esto lo dice Pablo por este mismo principio que estamos tratando de explicar en esta mañana. Que la palabra de Dios no solamente está para ser leída, sino sobre todas las cosas está para ser vivida. Así que por favor, esforcémonos en vivir conforme a todo lo que está escrito en la bendita y poderosa palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias porque a pesar de que muchas veces quizá nuestra vida no te refleja, quizá muchas veces nuestra vida no va acorde a lo que tú enseñas en tu palabra, aún así tú nos sigues guiando, Señor.
Ayúdanos a que tu palabra sea una lámpara, una lumbrera en nuestro camino. Ayúdanos a que nuestro testimonio, a que nuestra conducta diaria sea un reflejo de lo que tú enseñas en tu palabra. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias por habernos guardado este fin de semana y hoy te pedimos, mi Dios, que tú pongas tu mano sobre nosotros y nos bendigas en este día y en esta semana que estás poniendo por delante. Te bendecimos y te adoramos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te pido también, por favor, que estés orando por un hermano que ahora mismo está ingresado. Él se llama Pepín. Está teniendo, algunos problemas y te pido, por favor, que estés orando por él para que el Señor obre un milagro, un milagro sobre su vida. Nosotros todos lo conocemos como Pepín. Él se llama José Díaz. Todos lo conocemos como Pepín, así lo conoce todo el mundo, hasta su propia familia. Así que te ruego y te pido el favor de que estemos orando por él hasta que Dios haga un milagro sobre su vida. Como cada lunes te pido que por favor también compartas conmigo qué aprendiste ayer en tu iglesia, de qué se predicó. Quiero saber, para crecer juntamente contigo, de qué se predicó en tu iglesia, y así a la vez también tú vas a recordar, diciéndomelo a mí, tú vas a recordar la predicación de ayer. Nos vemos mañana si así Dios vuelve a darnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.